Les invito a buscar en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. Vamos a leer 11 versículos, del 1 al 10, y luego leemos el capítulo 3, el versículo 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio con Cristo, vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Capítulo 3, versículo 10, dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y a las autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Señor, nos acercamos a ti con mucha gratitud por lo que tú has hecho, reconociendo que nuestra salvación te costó mucho y la recibimos a precio de tu sangre. Reconociendo que por más bueno que nosotros pensamos que somos, jamás seríamos lo suficientemente buenos para ganarnos un lugar al lado tuyo. Reconocemos, Dios, que hemos sido salvados con un propósito. Y parte de ese propósito es mostrarle al mundo que Jesucristo es el dueño, el fundador, la piedra angular, el inicio de la transformación de todos aquellos que hoy dicen ser parte de su iglesia. Háblanos, dirígenos, glorifícate en medio de la predicación de tu palabra en el día de hoy. Amén. Estamos ya hoy culminando lo que es la serie de predicaciones de la campaña de 40 días de oración que hemos participado junto con muchas otras iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico y en Estados Unidos, y el tema final enfocado en Cristo, particularmente en la realidad de Cristo y su iglesia. Y quiero comenzar leyendo parte de la introducción de un libro que escribió el pasado presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, John Stoneborough, llamado Stained Beauty, una hermosura manchada, hablando precisamente sobre la iglesia del Señor. Cuando él comenzó a escribir este libro, él relata la historia de que él estaba un día en uno de sus viajes y se sienta a escribir y escribe un sinnúmero de una cantidad de palabras específicas,
Y luego que las escribe se da cuenta, casi a manera de inspiración, iluminación del Espíritu Santo. Y él dice que la frase que cuando yo escuché la historia dijo, yo creo que yo acabo de escribir la introducción de un libro. Y parte de sus palabras, hablando sobre la iglesia, son las siguientes. La amo. Me siento tentado a abandonarla. Estoy orgulloso de ella. También bajo la cabeza avergonzado por ella. Quiero hacerla mejor y sin embargo, en ocasiones yo la he empeorado. Tiene momentos resplandecientes de grandeza. También tiene momentos lastimosos de vergüenza. Es idea de Jesús, su plan, su novia. Pero a veces su vestido de boda está raído y manchado. La iglesia, tan hermosa, tan compleja, tan duradera, tan frágil, tan poderosa, tan pasada por alto. Ha adoptado muchas formas a lo largo de muchos siglos y aún así ha mantenido una clara continuidad con sus fundadores. Ha resistido guerras civiles, guerras mundiales y guerras de adoración. Los escándalos sexuales y los fraudes financieros con demasiada frecuencia han escrito sus titulares, mientras buscadores de poder y fabricantes de nombre se ponían a sí mismos en primera plana. Y aún así, la iglesia sigue adelante. La iglesia, el mundo bosteza. Nuestra sociedad en gran medida la descuida por considerarla irrelevante. Por decir que está del lado equivocado de la historia, fuera de contacto, demasiada política. La iglesia, un edificio antiguo y en ocasiones un edificio muy cool también. Una estructura fea y mal mantenida, desesperadamente necesitada de un nuevo diseño paisajista y una nueva capa de pintura. El lugar con el letrero, con consignas medias cursis, ocupando una propiedad perfectamente buena, mientras les roba a la ciudad con su exención de estatus de cesión contributiva. Un lugar para los simples, para los ingenuos, para los ignorantes. Un buen lugar para celebrar una boda, siempre y cuando el salón de moda no esté ocupado ni reservado. La iglesia es tuya, es mía. Nosotros somos la iglesia. Reconocemos que la iglesia no es un edificio, sino una comunidad de personas que se compromete con sus vidas y sus caminos a seguir a Cristo. Dios reúne a su pueblo en el nombre de su Hijo y nos congregamos, su iglesia, junta, ora, adora, aprende y crece junta. Hacemos vida y muerte también, juntos. En hogares y catedrales, en gimnasios y teatros, desde algún sofá hasta alguna banca o alguna grada de algún estadio, desde los cuartos más sencillos, sin adornos ni fragancias especiales, hasta una experiencia de belleza artística que involucra todos los sentidos de los que en ella participan. La iglesia es el pueblo de Dios que adora cada vez que se reúne. Esa es la iglesia del Señor. Y no puedo dejar de recomendarte que compres ese libro y lo leas, que cubre y describe todas las iglesias del Nuevo Testamento de una manera muy particular. ¿Cómo tú ves a la iglesia? ¿Cómo tú ves a la iglesia? Si en el día de hoy yo le estuviera hablando a un grupo de pastores y quizás le preguntaría, cuando tú llegas a una iglesia, ¿qué es lo primero que tú notas? ¿Las sillas vacías o las vidas transformadas? ¿La falta de ingresos para llegar al presupuesto o los recursos que ya tú tienes contigo en tu ministerio? ¿La capacidad que tienes de sentar personas en la reunión
o la capacidad que tienes de enviar personas para la misión? ¿Qué te entristece más? ¿Los miembros que se van de la iglesia o la realidad de la comunidad que rodea tu iglesia? ¿Qué te estresa más? Cuando ves una iglesia cercana a la tuya crecer y crecer y crecer y la tuya igual. O el crecimiento lento pero constante de la iglesia en la que tú sirves. El chiste, muchas veces en una reunión de pastores, es que la primera pregunta que se hacen cuando no se conocen es: hola, ¿cuánta gente tú tienes en la tuya? La realidad es que es complicado. Ayer estábamos reunidos, el grupo de liderazgo de la iglesia, algunas personas del grupo de liderazgo, y yo repasé algo de lo que compartí con ellos hace unos meses atrás, y en una de las frases que la primera vez que le escuché me voló la cabeza, y está hablando, es un coach de fútbol americano que habla del juego, pero la encuentro muy aplicable a la realidad de la iglesia. Es que la iglesia es simple, pero la iglesia no es fácil. La iglesia no es fácil. Y hoy el tema que nos compete tiene que ver con cómo nosotros hablamos, vivimos y somos la iglesia del Señor. Y para eso yo quiero que en los próximos minutos me sigan en la conversación que quiero tener con ustedes, mirando la iglesia de tres aspectos distintos, desde tres puntos de vista distintos, que creo que nos va a ayudar a todos nosotros. El primero es cómo nosotros vemos la iglesia desde arriba, luego desde adentro y finalmente cómo vemos la iglesia desde afuera. Para ver si nuestra visión de la iglesia cambia un poco y realmente podemos entender que nosotros tenemos, todos nosotros, un lugar especial en la iglesia del Señor. Porque como cantábamos hace unos minutos atrás, somos un pueblo especial. La iglesia desde arriba. Cuando nosotros miramos la iglesia desde arriba, me refiero a la realidad de cómo nosotros podemos ver la iglesia desde el diseño de Dios. Y tal vez, y lo hablamos hace unos años atrás cuando yo prediqué sobre esa carta del apóstol Pablo, tal vez no hay mejor libro en el Nuevo Testamento para entender la iglesia desde arriba que la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Por eso leímos un poco de la porción muy conocida para muchas de las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia del Señor, especialmente aquellos que han recién aceptado a Cristo como su Salvador y en ese proceso de entender de que nuestra salvación es un acto de la gracia del Señor. Y cuando hablamos de eso, lo que quiero decir es que es algo que Dios nos da sin ninguno de nosotros merecernos. Aunque tú seas el hijo o la hija del fundador de la iglesia, de esta iglesia o de la iglesia que tú asistes en algún lugar del mundo. Aunque pienses que tienes derecho a formar parte, a participar en los negocios, a tomar decisiones porque te crees dueño. Ninguno de nosotros somos dueños. Somos receptores de la gracia de Dios. Un tremendo valor de un regalo inmerecido que cada uno de nosotros tiene simplemente porque Dios nos ama. Y todas esas personas que reciben esa gracia tienen el privilegio de ser parte de la iglesia. Y la iglesia desde el diseño de Dios se compone de gente transformada, gente empoderada y gente capacitada. Cuando hablo de gente transformada, me refiero a gente que cuando se encontraron con Cristo, su vida cambió radicalmente. El pasaje que nosotros acabamos de leer en Efesios capítulo 2 lo dice de una manera bien simple, pero bien directa y bien clara para cada uno de nosotros. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, y si tú no sabes quién es, le dicen, se llama Satanás, le dicen el diablo, es el dueño, el rey de ese mundo oscuro que nosotros salimos cuando vinimos a Cristo. Y el apóstol Pablo dice que en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Todos, cuando digo todos, y él dice todos, es
todos, es un absoluto. No son algunas personas, no son familias tales, de la clase social, los que tienen recursos, no es la gente pobre o la gente rica, no tiene que ver el color de tu piel, tu trasfondo social. Cuando Él dice todos, es todos. Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos, viviendo para cada uno de nosotros, haciendo literalmente en buen puertorriqueño lo que nos da la real gana. Y vivir así simplemente te lleva a un lugar donde te encuentras con un Dios que te dice, no es a tu manera, es a mi manera. Y por eso es que el primer elemento para tú vivir y ser parte de la iglesia es que tu vida tiene que cambiar. No hay manera que te quedes igual, y me han escuchado decirlo una incontable cantidad de veces. Encontrarse con Jesús de frente nunca nos va a dejar igual. Nunca, nunca. Nuestra vida va a cambiar. Pero esto el apóstol Pablo no únicamente se lo dice a la gente de la iglesia en Éfeso. A la iglesia en Colosenses les dice, en otros tiempos ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Antes vivíamos de una manera, hoy vivimos de otra. Gente transformada. Gente empoderada, porque la realidad es que cuando nosotros venimos a Cristo, no solamente cambia nuestra historia y comienza una historia nueva, es que cambia nuestro propósito también. Tenemos una nueva razón de ser, y es que no simplemente vivimos para lo que nosotros queremos hacer y alcanzar nuestros únicos planes y nuestros únicos sueños. Es que se supone que mientras más nos acerquemos a Dios, más las prioridades de Dios van a gobernar nuestras prioridades. Y vamos a comenzar a vivir distinto. Y por eso es que en ese versículo 10 del capítulo 2, el apóstol le dice a ellos que ustedes son hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, trata de entender esto. No tengo todo el tiempo de hoy para dedicarme en ese simple verso. Pero quisiera que entendieras lo que está ocurriendo aquí. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, antes de que tú pensaras venir a la iglesia y rendir a tu corazón a Jesús, ya Dios sabía el momento en que eso iba a pasar. Y como Dios sabía lo que iba a pasar, ya Él tiene para ti unas buenas obras que tú puedes realizar si tú le sigues a Él. No es que te quedes ahí sentado disfrutando y haciendo absolutamente nada y ahora, ¿qué? No, es que Dios tiene un nuevo propósito con tu vida y nace un nuevo deseo de agradar a Dios y cumplir su voluntad y ser obediente a Él, porque Dios no te deja igual. Gente transformada, gente empoderada, y es que Dios no se queda con nada, y es que te da un propósito, te da un nuevo plan para tu vida y te da la capacidad para también hacerlo. El Espíritu Santo que reparte dones a la iglesia, que le da a cada uno de ustedes una función, incluyéndome a mí. A todos nos dice, esta es tu responsabilidad y esa función es tuya y únicamente tuya. Y no depende de tu edad, no depende de tu trasfondo, no depende de tu momento de vida, si estás enfermo, sano, fuerte, débil, no. Eso es lo que Dios te ha dado. Porque desde donde tú estás, Él tiene un propósito para tu vida. Por eso es que yo amo la iglesia. Yo amo la iglesia, mis hermanos. Y confieso que esta es la única iglesia que yo conozco, por si acaso. Yo nunca me he movido de congregación. Y el beneficio de eso es poder conocer las historias de muchos de ustedes que hemos visto la transformación, cómo Dios rehace. Y yo esta mañana estaba pensando si me arriesgaba, no sé si debo hacerlo, pero de mencionar algunas de sus historias preciosas de restauración. Y aquí yo veo a Evelyn y a Johan. Lo siento, eso es lo malo de ser la secretaria de la iglesia. De cómo estas dos vidas completamente distantes llegan aquí con dos completamente historias diferentes, sin esperanza las dos. Y ahora viven juntos para la gloria de Dios. Porque Dios tiene propósito. Y pregúntenle a ella,
Esa conversación en la oficina un jueves que dijo, yo no quiero, y el lunes dijo, ay, yo lo quiero. Dios lo hace en 3 días. Dios tiene todo poder. No te rindas. Historias. La iglesia del Señor es preciosa. Y por eso es que este verso de Efesios 3 es tan poderoso. Es entender que cada vida transformada habla del poder transformador de Dios. Cada vida transformada, cada matrimonio restaurado, cada vida reconciliada, cada persona que es salvada por su gracia habla de quién es Dios. Todo el mundo habla, no el pastor. Todo el mundo habla de quién es Dios. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de quién. La iglesia, de ti y de mí. Ver la iglesia desde arriba es espectacular porque podemos ver el diseño de Dios. Es entender que no importa cómo yo llegue, yo hablo de quién me transforma, de quién me empodera, de quién me capacita. Y no soy yo, es el Dios Todopoderoso. Ver la iglesia desde adentro es completamente diferente, pero antes de eso, permítame compartir esta cita también que es importante. La escuché hace unos años atrás del vicepresidente de Misiones de la Alianza. Él dice que él cree que nada en el mundo es más sostenible que la iglesia. Pero también cree que muy pocas cosas que se hacen en el nombre de Jesús son sostenibles sin la iglesia. Es el instrumento de Dios, es el plan de Dios para bendecir al mundo, para comunicar su amor y su gracia. Así que, amado mío, no subestimes la realidad de lo que hacemos cada vez que nos reunimos aquí en el nombre de nuestro Señor. Y por eso es importante que si tú eres una de esas personas que ha sido transformada, pero no ha testificado de tu transformación, quiero decirte que el domingo 8 de marzo vamos a celebrar bautismos otra vez en nuestra iglesia. Y el bautismo es precisamente eso. Gente que ha dicho, yo voy a seguir a Cristo y mi vida está comenzando a ser transformada. Y bajo a las aguas, subo de las aguas como símbolo de que soy una persona nueva en Cristo, testificando al mundo lo que Jesucristo hizo por mí. Amén. Por favor, si no lo has hecho, no esperes más. Pero la condición es gente transformada. Gente transformada. La iglesia desde adentro, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la ves? ¿Qué tú piensas de la iglesia? El domingo pasado nosotros hicimos un experimento y nos tomamos unos minutos para preguntarle a los teólogos de la iglesia qué ellos pensaban que era la iglesia. ¿Qué hay que hacer aquí? No, eso es sencillo. Mira, ¿qué es la iglesia? Jugamos Ajá. ¿Con quién tú juegas en la iglesia? con Victoria y también con Edward. Donde agradecemos a Dios. La casa del Señor. Es un lugar donde aprendes de Dios para que aprendas cosas que son verdaderas. A cantar mucho. Un lugar donde todos alabamos a Dios, donde uno más grande que el templo está, donde todos alabamos, hacemos cánticos, sí, cantamos. La casa de Dios. Pues en un lugar donde puedes aprender sobre Dios y las cosas que Él hizo y todas las bendiciones que Él da. Un lugar donde ¿cómo se dice? Que adoras al Señor. Para mí la iglesia es un sitio donde personas se reúnen
y ¿Para hacer qué? ¿Qué hacemos en la iglesia? pues para conectarnos con Dios. El sitio que tú vas a adorar a Dios. La iglesia es como que una enseñanza que te enseña de Dios. La iglesia es la casa de Dios donde venimos todos los domingos para adorar a Cristo. La iglesia es un lugar donde enseñan la palabra de Dios a todas las personas que no la conocen. La casa de Dios donde aprendemos más de su palabra. Pues un lugar donde aprendes de la Biblia. ¿Y qué es lo más que te gusta de la iglesia? El Día de los Padres. Ajá, ¿por qué te gusta el Día de los Padres? Porque así todos los padres celebran la fiesta. Dibujan, pintan Ajá. y aprenden de Dios. A cantar y a jugar. Me gusta a jugar. A cantar. Cantar, ¿Te gusta cantar? sí. Hablar de Dios. La música. ¿Te gusta la música? Sí. Es mi favorito. Las actividades. Invitar a mi amigo. Que a veces hacemos unos capítulos divertidos y que hacemos manualidades. Las clases, básicamente las clases de Cristo. Porque esta iglesia me gusta mucho porque hay actividades para nosotros. Me gustan las actividades, hacer amigos. Que nos acercamos a Dios y nos enseña su palabra. Que puedo compartir con mucha gente que vino para elegir la palabra de Dios y pensarla y compartirla con todo el mundo. ¿Y qué has aprendido en la iglesia? Todo lo de Dios, ¿Sí? ¿Cómo qué cosas de Dios? que nos ama, nos protege y nunca nos deja solos. A darle gracias a Dios. A cantar y a jugar ¿Sí? y aprender a cantar. Que podemos ser valientes y fuertes si algo va a pasar más grande. A cantar mucho. He aprendido mucha historia, que muchas personas aquí quieren estar con Dios. De no ser malo a los otros, porque si trata a uno como tú quieres ser tratado. Aprendí que Jesús murió por nuestros pecados para salvar la humanidad. Pues varias cosas. Yo he aprendido sobre Jerusalén, he aprendido de la historia y la muerte de Jesús, he aprendido sobre muchas personas. Adorar al Señor. De que Dios murió por nosotros y se sacrificó. De una muralla que construyeron. ¿Sí? Sí. He aprendido que si haces un pecado, Jesús te puede perdonar. De la historia de Jesús, el amor de Dios hacia nosotros y el perdón de Dios. Que no solo es los juegos y los chistes, esos son las enseñanzas que los maestros nos enseñan para hablar con Dios y compartir su palabra con los demás. ¿Qué hay que hacer aquí? Ese aplauso se lo merecen los maestros de la educación, de los niños abajo, de educación cristiana. Quiero
Quiero decirles que eso no es scripted, ¿verdad? No se les dijo las preguntas antes, ¿eh? Se les dijo la pregunta y hablaron de la abundancia de su corazón, ¿verdad? Y qué lindo fue para mí escuchar esos testimonios por primera vez, la claridad con la que todos ellos han entendido el mensaje del Evangelio a su corta edad. La importancia de nosotros como iglesia es seguir invirtiendo en ese espacio, porque no solamente van a salir como 3 o 4 directores de coro en el futuro, de ese grupo ahí que les encanta cantar y directores de adoración, pero es importante que ellos desde muy temprano entiendan su necesidad de vivir cerquita de Jesús. ¿Cómo tú ves la iglesia desde adentro? Los niños con toda su honestidad ya dijeron lo que ellos escuchan, lo que ellos ven. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que tuvieras desde el mundo interno de nuestra iglesia? Y es que entendieras que ser parte de la iglesia del Señor no es simplemente venir un domingo al mes. Estaba escuchando un reporte de estas pasadas semanas que decía que la asistencia promedio más alta en los Estados Unidos es personas jóvenes que van a la iglesia 1.9 veces al mes, 2 de cada 4 domingos. Y no es eso. La realidad es que la iglesia es algo que nosotros venimos para ser transformados, para crecer y como hablábamos ayer, lo que nosotros anhelamos para todos ustedes que son miembros y asistentes de nuestra iglesia es que esas cualidades que se ven ahí se reflejen en cada uno de ustedes. Gente que quiere conocer a Dios cada día más, a través del estudio bíblico, a través de las predicaciones, y que la respuesta natural a ese conocimiento es el asombro, de que te des cuenta que Dios es grande, espectacular, maravilloso. Y la única respuesta ante eso es la adoración. Es postrarte al Dios todopoderoso, creador del universo. Y cuando tú te rindes ante Dios, tu corazón cambia. Y comienzas a amar como tú jamás habías pensado que ibas a amar antes. Porque no solamente vas a amar a la gente fácil para ti, vas a comenzar a amar el que te ha hecho daño, el que te ha hecho la vida imposible. Porque eso es lo que hace el Dios de amor. Ama a sus enemigos, los busca, los reconcilia con Él. Y eso es lo que hace el discípulo de Jesús. Ama no solamente al hermano, ama, porque ese es el carácter de Dios, amar. ¿Que hay gente que es difícil de amar? Claro que sí. Si tú piensas que no hay, pues a lo mejor eres tú el difícil por si acaso. Pero Dios cambia tu corazón y te enseña a amar. Clave esencial para todo el mundo es ser discipulado. Formación espiritual, ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el discipulado, lo hablamos la pasada semana, es aprender a estar con Jesús, a ser como Jesús y a hacer las cosas que Jesús hacía. Y luego de que has sido discipulado, llegará un momento que se te va a invitar a que salgas enviado y a lo mejor no vas a salir a alguna parte del mundo como aquellos que están en nuestra pared misionera, a lo mejor vas a cruzar la calle donde tú vives, vas a tocar la puerta de tu vecino, vas a sentarte a tomarte un café con alguien que tú conoces, que como tú en un momento estaba viviendo muy lejos de Dios. Eso es enviar al discípulo. Y para todos la invitación es a servir a los de adentro y a los de afuera, en santidad, consagrados y separados para Dios. Esa es la iglesia desde adentro. Eso es lo que nosotros anhelamos ser y hacer aquí. Esa es la invitación que le hacemos a todos ustedes a que sean parte de este hermoso movimiento, de esta hermosa historia en este lugar a través de estos últimos 60 años, porque no queremos de hacer nada diferente. Queremos seguir impactando el mundo. La tercera es la iglesia desde arriba, desde afuera, la iglesia desde afuera. Y la iglesia desde afuera realmente es completamente distinta, porque la realidad es que cada uno ve lo que quiere ver. Y todos quieren tener razón sobre cómo creen que debería ser la iglesia afuera. Cuando la visión de arriba es la nuestra y no la de Dios, vamos a tratar la iglesia como si fuera nuestra y no de Dios. Y eso es un problema. Porque entonces vas a vivir frustrado, cansado, vas a causar dolor y vas a hacerle daño a muchas personas. La iglesia es de Jesús. Y la palabra de Dios nos presenta
varios ejemplos de cómo se puede ver la iglesia desde afuera. Yo quiero presentarte 3 ejemplos de algunas de estas iglesias. El primero es la iglesia de Corinto. Fíjense cómo el apóstol Pablo les habla sobre una situación que hoy llamaríamos una situación embarazosa que está ocurriendo en esa iglesia. Les escribe y les dice, ya es dominio público. El que no sabe qué significa eso, por si acaso, ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo se enteró. Antes no había televisión ni programas de chisme, pero sí había chisme por si acaso. Ya es dominio público que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual. Que ni siquiera entre los paganos, o sea, entre la gente fuera de la iglesia, ni siquiera ellos lo toleran o lo aceptan. Y es que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Exclusivo, vergonzoso, grandísimo. Porque lo que hacemos aquí adentro impacta lo que la gente dice afuera de la iglesia. Cuando hacemos las cosas mal, cuando no se señala el pecado, cuando se acepta lo que va contrario a la palabra de Dios, la gente de afuera lo sabe, se ve. Y esa tal vez es la cara negativa. Eso es lo que ninguna iglesia quiere tener, un escándalo moral dentro de ella. No solamente por parte de su liderazgo, es por parte de su membresía también. ¿Por qué? Porque es que todos somos parte de la iglesia. Y cuando uno falla, fallamos el cuerpo. Cuando uno se duele ¿quién? El cuerpo. Nuestra vida, manera de vivir, afecta ¿a quién? El cuerpo. Así que no pienses que lo que tú haces no impacta a nadie, porque si te identifican, te reconocen como parte de la iglesia, lo que tú haces habla de tu iglesia. Pero hay otra manera de verlo también. La iglesia de Colosenses, el apóstol Pablo le escribe, ¿cómo los describe a los creyentes? Los fieles creyentes. Para poder entender esto bien, tengo que recordarte cuando predicamos sobre esta iglesia, que es que Pablo no conocía a esta gente. Nunca los había visitado. Esta es una iglesia que él no plantó. Lo plantó un hombre que se llamaba Epafras. Y Epafras se asume que estudió bajo Pablo, fue y plantó una iglesia y regresó a decirle a Pablo lo que estaba ocurriendo. Y allí la respuesta de Pablo al informe de Epafras es, ustedes, los fieles creyentes. Desde afuera se podía ver qué tipo de gente había. Fíjense lo que dice, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la aprendieron plenamente. Desde el momento en que conocieron a Jesús, comenzaron a crecer, a cambiar. Tanto es así que la gente se enteró de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. La iglesia en Tesalónica tal vez tiene el testimonio más impresionante. Esto es una iglesia perseguida. Fíjense lo que Pablo escribe en su primer capítulo. De esta manera se constituyeron ustedes un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y cuando digo todos, ¿es quién? Todo el mundo se enteró de la constancia, perseverancia y fidelidad de esta gente ante el sufrimiento y el dolor. No solo eso. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Imagínense el nivel del testimonio de esta comunidad de fe que Pablo les escribió y les dijo, yo no tengo que decir más nada. Ustedes lo están haciendo tan bien que el mundo está conociendo quién es Jesús gracias a su manera de vivir. Amados, esa es la iglesia del Señor. Cuando entiende que Jesucristo es el centro y se da cuenta que cuando Él está en el centro, Él es suficiente. Y contra viento y marea, yo no voy a temer porque Él está conmigo. Y te digo un secreto, por si acaso. No hay iglesia perfecta. No lo hay ahora y no lo había en el Nuevo Testamento. La iglesia de Corinto era conocida por sus problemas, su inmadurez, su carnalidad, su división, su inmoralidad. La iglesia de Galacia estaba empeñada en añadirle al evangelio cosas que no había que añadirle. La iglesia de Colosa, cuando tú lees la carta, te das cuenta que
que tenían una cristología errada. La iglesia de Éfeso, la que habla de la iglesia desde arriba, tenía unas viudas chismosas adentro y no aceptaban a su jovencito pastor Timoteo. La iglesia de Filipo estaba marcada por el conflicto entre las hermanas Evodia y Síntique. La iglesia de Jerusalén, lee el libro de los Hechos, xenofóbica, dicen algunos. No querían a los gentiles, no querían mezclarse con ellos. No hay iglesia perfecta, porque el único perfecto es Dios. Pero cuando Dios está en el centro, esa comunidad de fe es completamente distinta, porque glorifica a Dios y al Padre. Y nosotros queremos ser ese tipo de iglesia, que la gente se entera, como la iglesia en Tesalónica, que todo el mundo se entere en toda la región que ellos vivían con Jesucristo en el centro. Esa es la invitación para toda la iglesia a la Catedral de la Esperanza en el día de hoy. Que entendamos, que reconozcamos que no es simplemente venir un domingo a la iglesia, es entender que cuando Jesucristo está en el medio de tu vida es transformada radicalmente, completamente. Y tú hablas de quién es tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Y lo mejor aún es que si tú te das cuenta que no estás viviendo así y que tu vida no está hablando de esa manera, ¿qué ocurre? Que tú levantas tu mano y le dices a Dios, ¿sabes qué, mano? Te estoy fallando. No lo estoy haciendo bien. Quiero comenzar de nuevo hoy. ¿Y sabes qué hace Dios? Extiende sus brazos y te dice, hijo mío, hija mía, ven, ven. Aquí encontrarás un lugar seguro para ti, donde, al igual que el resto de la comunidad, serás perdonado, restaurado, formado, capacitado, empoderado para que seas parte de Jesucristo, su iglesia y su misión. Amén. Que el Señor nos ayude a hacerlo bien cada día de nuestra vida hasta que Él regrese. Oramos. Señor amado, te amamos y confío que esta breve reflexión sobre lo que es la iglesia nos ayude a entender que no es simplemente un culto y no es simplemente una reunión, es la realidad de una transformación completa de nuestra vida, que comienza en el momento en que nosotros te decimos que sí y nunca se termina hasta el día que te veamos cara a cara. Señor, mi oración por esta comunidad de fe, que es la única comunidad de fe que yo he conocido toda mi vida, Dios, es que cada una de las personas que llegue a este lugar se dé cuenta inmediatamente del amor sobreabundante tuyo aquí. Y que puedan ser impactados de tal manera por ese amor que no quieran salir sin rendir sus vidas delante de ti. Y que aquí encuentren un lugar seguro para confesar su dificultad. Hermanos llenos de gracia que los abracen y los acompañen en los periodos de formación y discipulado. Y líderes que crean lo suficientemente en ellos para algún día pasar el batón y entregarles el ministerio en el cual ellos han servido tantos años. Porque la iglesia no únicamente impacta a nuestra generación. Viendo el video de esos grandes teólogos de nuestra iglesia, Dios, que los que hoy estamos aquí preparemos el camino para que ellos puedan servir y disfrutar la vida del creyente como lo hacemos nosotros aquí hoy. Ayúdanos, Señor, a hacer una hermosa iglesia. No por nuestro presupuesto, ni por los ministerios, ni por las cosas que hacemos, ni por nuestra facilidad, ni lo bien cuidada o mal cuidada. Señor, queremos ser una buena iglesia porque queremos reflejar a Cristo en todo, Señor. En nuestro tiempo de adoración, en nuestra predicación, en nuestro tiempo de servicio, en nuestra conversación, en las comidas que tendremos luego que termine el servicio en el día de hoy. En todo, Señor, queremos honrarte y glorificarte. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer esa iglesia
de quien todo el mundo habla asombrado por cómo viven y de quien tú te sientes honrado en el cielo por cómo viven. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.